Y entonces estábamos en la situación de ver cómo era que funcionaba lo de creciente y creciente en las funciones, ¿no? Nosotros dijimos o dimos un primer criterio de la derivada. Ese primer criterio pues indica cuándo tenemos un máximo o un mínimo. Pues básicamente dijimos, si nosotros tenemos, a ver, un segundito que me he perdido esto. Dijimos que si nosotros teníamos una función f, entonces, ya entendí. Si nosotros teníamos una función f, dijimos, ¿vale? Y dijimos que si, por ejemplo, nosotros encontramos un intervalo i en donde la primera derivada de esa función f sea mayor que 0 en ese intervalo i, ¿vale? ¿Qué podemos concluir de aquí? Podemos concluir que la función original f es creciente, pongámosle así, ¿listo? Esos son los simbolitos que vamos a utilizar. Si la primera derivada es positiva en ese intervalo y entonces la función original va en subida, va creciendo. Dijimos adicionalmente que si la primera derivada es negativa en un intervalo y, ¿cierto? Entonces de la función original podríamos decir que la función original va decreciendo, va en bajada, ¿cierto? Entonces ahí llegamos nosotros. Incluso nosotros dimos un criterio para saber si algo era máximo o era mínimo, al menos local, ¿no? No se sabe todavía los absolutos, pero al menos localmente. ¿Cuál era ese criterio? No, pues era el que llamamos criterio de la primera derivada, que indica que si tenemos, si x igual a c, es un punto crítico, listo, es un punto crítico, por ejemplo, y, ¿vale? Por ejemplo, f', listo, eh, era negativa, o sea, la primera derivada negativa antes de x igual a c, y se tiene además que f' es positiva después de x igual a c. Entonces, si la función tenía derivada negativa, significaba que venía decreciendo, ¿vale? Aquí está x igual a c. Y si cuando pasa x igual a c, la primera derivada es positiva, significa que va creciendo, entonces nosotros obligatoriamente tenemos que tener que x igual a c, en x igual a c hay un mínimo, ¿vale? Eso fue una de las cosas que dijimos. En x igual a c encontramos un mínimo de la función. ¿Listo? Miren que en este caso, pues yo lo saco así como, digamos, intuitivamente, es decir, esta parte de aquí se comporta muy de manera intuitiva, muy de manera, digamos, como tiene que ser. Nosotros dijimos, si la derivada es negativa, entonces es decreciente. Entonces yo por eso hasta hice el dibujito. Entonces venimos decreciendo. Después de que pasamos x igual a c, la derivada es positiva, entonces comienza a crecer. Significa que no tiene otra opción, sino que en x igual a c encontrarnos un mínimo, ¿vale? Y si cambian las cosas, si la primera derivada es positiva, o sea que viene creciendo antes de c, y luego de c la derivada es negativa, después de c, x igual a c, entonces significa que venimos creciendo, llegamos a x igual a c, y en x igual a c la función comienza a bajar, entonces no tiene otra opción que en x igual a c encontrarnos un máximo, ¿no? Un máximo, al menos local, de la función máximo de la función de f. ¿Listo? Entonces, eso se comporta muy intuitivamente. Eso fue lo que llamamos nosotros el criterio de la primer derivada, que fue justamente este criterio de aquí. Aquí quedamos nosotros la clase pasada. En este criterio, pues, que indica que si f cambia de signo de negativa a positiva, entonces nosotros tenemos un mínimo local, que si f cambia de signo de positiva a negativa, entonces tenemos un máximo local, y que si la derivada no cambia de signo, entonces tenemos es un punto de silla, es decir, un punto que es un punto crítico, pero no es un valor extremo, no es ni máximo ni mínimo.
Básicamente los que decíamos, los colados por ahí que entran en esos puntos críticos sin ser nada. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Ahí quedamos nosotros. Incluso hicimos este ejemplito de aquí. Nosotros tomamos esa función, derivamos la función, encontramos los puntos críticos. Bueno, aquí los encuentran también, que los puntos críticos, sacamos la lista de puntos críticos, es 0, x igual a 0 y x igual a 1. Y nosotros analizamos qué signo tenía la derivada antes de 0, entre 0 y 1 y después de 1. No olviden que nos interesa saber el signo de la derivada en esas partes, antes de 0, entre 0 y 1 y después de 1, que son los puntos críticos, ¿vale? No nos interesa hallar el valor exacto de la derivada en todos los intervalos. Nos interesa saber es qué signo tiene. Entonces, eso es importante porque eso ahorra trabajo, eso ahorra bastante trabajo. Si ustedes se ponen a evaluar esto en varios puntos, digamos entre menos infinito y cero, se pone a evaluar entre varios puntos, pues están perdiendo el tiempo porque en todos esos puntos le va a dar valores distintos, pero el signo va a ser igual. En este caso era signo negativo, miren, en este caso era signo negativo antes de cero. Entonces, usted puede evaluar la derivada en varios puntos antes de cero, ¿sí? Le va a dar cosas distintas, ¿sí? Pero todas van a ser negativas en este caso. Entre 0 y 1, aquí también daba negativo, y después de 1 daba positivo. Significaba entonces que x igual a 0, pues se trataba era de un punto de silla. Ahí no había ni máximo ni mínimo porque la derivada no cambió de signo. Mientras que en x igual a 1 sí hubo un cambio de signo. Venía decreciente, venía negativa y cambió a positiva. Significa que aquí va a haber un mínimo. ¿Listo? Entonces, efectivamente, aquí estaba la gráfica de esa función y pues correspondía con justamente los cálculos que nosotros hicimos también matemáticamente. ¿Listo? Por supuesto que ejercicios de esto, pues es lo que hay. Ejercicios de esto, pues hay muchísimos. Vamos a hacer tal vez alguno de por aquí. Vamos a ver alguno de por aquí, no sé. Hagamos uno muy sencillito de por aquí, ¿listo? Hagamos, no sé, hagamos este de aquí. Hagamos cualquiera, hagamos uno sencillito para que veamos más o menos cómo funciona otra vez todo este asunto. ¿Listo? Voy a tomar este de por acá. Voy a tomar este de por aquí. ¿Listo? Entonces, de esa función f que está aquí, pues nos piden hacer un estudio, ¿cierto? De los valores extremos, es decir, nos piden averiguar cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos, ¿vale? Y bueno, aquí incluso pues piden apoyarse con una graficadora o una computadora para mirar, pues para si uno hizo pues bien los cálculos, ¿listo? Entonces, tomemos esa función de ahí, incluso para que no nos confundamos mucho, porque hay veces que nos confundimos al cambiar la variable, le voy a poner x. ¿Listo? X a la 3 menos 3x a la 2. Esa va a ser mi función y va a ser entre menos infinito, x menor o igual que 3. ¿Listo? Simplemente le cambié la variable para que no nos confundamos. Algunas veces estamos enseñados más a trabajar con x que con t y cuando nos cambian una letrica, pues nos puede confundir algo. Entonces, hagámosle así. Ahora bien, necesitamos hacer un estudio de los valores extremos. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sacar una lista, tengo que sacar una lista de puntos críticos. Ahí van a estar los extremos en mi lista de puntos críticos. Entonces, recuerden, buscamos puntos críticos. Y esos puntos críticos los encontramos en dos partes. Cuando f' de c es igual a 0 o cuando f' de c no existe. Esos puntos críticos los ubicamos en dos partes. Cuando f' en c es igual a 0 o f' en c no existe. ¿Listo? Esa es la definición de punto crítico. Entonces derivo la función. F' en x, ¿quién será? F' en x será pues la derivada de x al cubo menos 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ¿cierto? Menos la derivada de 3x al cuadrado, baja el 2, me queda 3 por 2, 6, x de hecho. Entonces, esa es la derivada de x al cubo menos 3x al cuadrado. Es 3x cuadrado menos 6x. De ahí tengo que buscar mis puntos críticos. ¿Cómo los ubico? Bueno,
En primer lugar, puedo ubicarlos igualando la derivada a cero, ¿cierto? Que son estos de acá, ¿no? Voy a ubicar, voy a buscar, son estos de acá, donde la derivada igual a cero. Entonces, igual a la derivada a cero, esto me da que 3x cuadrado menos 6x es igual a cero, ¿vale? Y resuelvo esta ecuación de aquí. Aquí incluso puedo factorizar 3x para que facilite la situación. Y esto sería 3x factor de ¿quién? De x menos 2, ¿vale? Igual a cero. Entonces factoricé 3x y me quedaría así. ¿De aquí qué puedo concluir? De aquí puedo concluir lo siguiente. Puedo concluir que, como 3x por x menos 2 se están multiplicando y me está dando como resultado 0, puedo concluir o que bien 3x es igual a 0 o bien x menos 2 es igual a 0. ¿Listo? Puedo concluir esas dos cosas. Paso el 3 a dividir, me quedaría 0 entre 3 es 0, o bien paso el 2 a sumar, me quedaría x igual a 2. Es decir que ahí yo ya tengo mi lista de puntos críticos, al menos en el caso de que la función, de que la derivada de 0. ¿Listo? En mi lista de puntos críticos la voy a colocar acá. Esos van a ser mis puntos críticos. El primer punto crítico es x igual a 0. El segundo punto crítico es x igual a 2. Y eso los obtuve igualando la derivada a 0. ¿Listo? Ahora, los segundos puntos críticos que no voy a olvidarme, que no debo olvidarme, son los de f' en c no existe. Son los puntos críticos donde la derivada no existe. ¿Listo? Esos puntos críticos, pues muchas veces se dan es cuando tenemos un cociente y el cociente pues no puede ser cero, ¿cierto? Ahí puede ser que la derivada no exista. Incluso en el ejemplo anterior, en el caso que vimos el miércoles, pues fue así, hubo un punto donde la derivada no existía, entonces eso entra como punto crítico. También otro punto crítico que entra, bueno, y de esos pues lastimosamente, o bueno, no tenemos en este caso, ¿no? No tenemos ningún problema con la derivada. Miren que la derivada de esa función me dio un polinomio, 3x cuadrado menos 6x. Esa función, o esa derivada, mejor dicho, pues no tiene ningún problema con denominadores, no tiene ningún problema con poderse evaluar en cualquier número. Entonces, realmente no hay problemas, pues, para que la derivada no exista en esta función. Sin embargo, la cuestión está en que nos están dando el dominio, nos están dando el conjunto donde está definida la función. Nos están diciendo que el dominio donde está definida la función es en el intervalo desde menos infinito hasta 3 cerrado en 3. Y como siempre los he dicho, esos puntos extremos hay que tener cuidado con ellos. En esos puntos extremos nosotros no podemos derivar. Aquí nos están diciendo que el intervalo tiene que cerrarse en 3 y no podemos contar nada más allá de 3. No podemos dar cuentas de nada más allá de 3. Significa entonces que por definición, en nosotros en el punto x igual a 3 no podemos derivar. ¿Listo? No podemos derivar. Significa que en el punto x igual a 3 nosotros no podemos derivar. ¿Listo? Entonces, en x igual a 3 cuenta también como punto crítico. X igual a 3, el extremo del intervalo o los extremos, cuando están los dos, pues, cuentan como punto crítico. Entonces, en este caso tenemos una lista de 3 puntos críticos. 0, 2 y 3. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues un estudio para saber cómo se comporta la función en esos puntos críticos de ahí. ¿Listo? Saber cómo es la función en esos puntos críticos. ¿Qué signo tiene, por ejemplo, antes de 0? ¿Qué signo tiene entre 0 y 2? ¿Y qué signo tiene entre 2 y 3 para saber de qué se tratan? ¿Se tratan de máximos, si se tratan de mínimos o si se tratan de puntos de silla? ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que tomar la función, la derivada, y mirar qué signo tienen en estos intervalos. Entonces, voy a hacer una rectica por aquí, una recta numérica. Muchas veces el estudio no lo hace con una recta numérica, sale como más fácil a veces.
¿vale? Mi recta numérica está por aquí. ¿Listo? Recuerden, voy a analizar la derivada, ¿no? 0, 2 y 3. Entonces voy a colocar los punticos 0, puntico 2 por aquí y puntico 3 por aquí, supongamos. Entonces voy a tener una partición de la recta numérica o la recta real en tres partecitas. Antes de 0, entre 0 y 2 y entre 0 y 3. Recuerden que después de 3 no existe nada. Para esta zona después de 3 no existe nada. El ejercicio mismo me está dando la definición o me está dando el dominio de la función, me están diciendo desde menos infinito hasta 3. O sea que yo debo tener en cuenta es hasta 3. Después de 3 no tengo en cuenta absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, esto sería el intervalo desde menos infinito hasta 0. Esto sería el intervalo desde 0 hasta 2. Esto sería el intervalo desde 2 hasta 3. Tenemos estas tres zonitas entonces en la recta numérica. Esas tres zonitas que tenemos que averiguar qué pasa ahí. ¿Listo? Y nosotros tenemos que averiguar es qué signo tiene la derivada en cada una de esas zonas. Tenemos que averiguar qué signo tiene la derivada en cada zona de esas. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Pues puede ser evaluando, por ejemplo, en un puntico entre estos intervalos. Puede ser, por ejemplo, evaluando en -1. En cualquiera me sirve, ¿vale? Puede ser evaluando en 1 o puede ser evaluando en 2.5, que es lo mismo que 5 medios, por ejemplo. Y si yo evalúo en cualquier puntico de esos, pues me sirve la información para saber el signo. Recuerden que me interesa saber es el signo de la derivada. ¿Listo? Esta derivada, recuerden que yo la puedo ver como 3x por x menos 2, ¿cierto? Así la factoricé. 3x por x menos 2. Así la factoricé, ¿vale? Ahí está. ¿Listo? Entonces quedaría así. Averiguar el signo cuando x vale menos 1, ¿vale? Cuando x vale menos 1. Entonces, simplemente reemplazo y pues miro qué signo tiene, ¿vale? Entonces sería así. 3 por menos 1 por menos 1 menos 2. 3 por menos 1 me da menos 3, ¿vale? Menos 1 menos 2 me da menos 3 y sería menos 3 por menos 3 da 9, da positivo. Quiere decir que en el intervalo desde menos infinito hasta 0, la primera derivada me está dando positiva. En el intervalo entre 0 y 2, lo mismo, evalúo entonces la derivada que es 3x por x menos 2 en un puntico y dije que iba a evaluar en x igual a 1, ¿no? Entonces en x igual a 1 sería 3 por 1 menos 2. 3 por 1, 3, 1 menos 2 es menos 1, 3 por menos 1, menos 1. O sea que aquí sí tiene signo negativo. Y en el intervalo desde 2 hasta 3 puedo evaluar en cualquiera de esos punticos entre 2 y 3, por ejemplo en 5 medios, que fue el que escogí ahí. Entonces lo mismo, evalúo la derivada en 5 medios. Sería 3 por 5 medios, no sé cuánto me da, pero sé que es positivo. Recuerden, estoy buscando saber es el signo que tiene la derivada, no el valor exacto, el signo. 3 por 5 medios me da positivo. Y 5 medios menos 5 me da negativo. ¿Preguntan muchos dos? ¿No? Bueno, entonces, como les menciono, siempre me interesa saber es el signo, no el valor exacto, ¿no? Por eso les digo, 3 por 5 medios, no sé cuánto me da, de hecho da como 15 medios, algo así, bueno, es un número, pero lo importante es que me da positivo, ¿cierto? 3 por 5 medios es positivo por positivo, me da positivo, y acá es 5 medios menos 5 me da negativo, ¿vale? Entonces me da un positivo por un negativo, esto me da negativo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación que tenemos con nuestra función f. ¿Qué podemos sacar en esta cuenta de aquí? Nosotros podemos calcular, nosotros podemos decir a ciencia cierta, miren, que en la zona 1, es decir, en el intervalo desde menos infinito hasta 0, como la derivada es positiva, entonces la función f es creciente. En la zona 1, repito, en la zona 1, es decir, en el intervalo desde menos infinito hasta 0, como
la derivada es positiva, aquí está, entonces la función f es creciente. Fue justamente lo que veíamos en la clase pasada, ¿no? Que decíamos, incluso lo voy a volver hasta acá, hasta esa parte. Aquí está, miren. Esto fue, ¿no? Si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Entonces, yo puedo asegurar que en el intervalo desde menos infinito hasta cero, la derivada como es positiva, entonces la función es creciente. En el intervalo desde 0 hasta 2, como la derivada es negativa, entonces la función f es decreciente. ¿Listo? Y en el intervalo desde 2 hasta 3, como la derivada sigue siendo negativa, entonces la función f es decreciente también. Eso me indica entonces que en x igual a 0, aquí, como la función viene creciendo y comienza a decrecer, entonces aquí x igual a 0, ese punto crítico x igual a 0, se trata de un máximo, ¿vale? De un máximo, al menos local hasta el momento. Entonces, esa es la cuestión. Denme un segundito, por favor, muchachos. Un minutico, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la situación. Brayman pidiendo la respuesta. Bueno, entonces, No, profe, o sea, la respuesta es que usted había dado la clase pasada de cuál era la respuesta de cada una, de la A, C, y eso, ¿sí me entiende? Es que me puede servir por si mi ejercicio queda. bueno, pero entonces la argumentación matemática bien fundamentada, ¿no? Bien fundamentada de por qué la A, por qué la B, por qué es eso. ¿Listo? Bueno, entonces, quedamos así. El punto x igual a 0, el punto crítico x igual a 0, según nuestra gráfica, según el análisis que acabamos de hacer, en ese punto x igual a 0 nosotros encontramos un máximo local. ¿Listo? Pero en x igual a 2, nuestro punto crítico x igual a 2, se trata entonces de un punto silla. Se trata de un punto silla. Simplemente pongámoslo aquí, punto silla. ¿Por qué? Simplemente porque la derivada venía negativa. Si yo negativa, no hubo un cambio de signo en la derivada, significa que ese punto de ahí no se trata ni de un máximo ni de un mínimo, ¿vale? No se trata ni de un máximo ni de un mínimo. Se trata simplemente de que la función hace una curva rara ahí, pero no tenemos ni máximos ni mínimos ahí. ¿Listo? Y el otro punto crítico, x igual a 3, este de aquí, x igual a 3, se trata de un mínimo. Se trata de un mínimo local. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, esa sería la cuestión aquí. Porque entonces, yo sé que x igual a 3 se trata de un mínimo. Eso no lo hemos explicado hasta el momento, ¿no? Yo no sé, digamos que no hemos dicho por qué en este caso x igual a 3 se trata de un mínimo. Bueno, no, la cuestión es bastante intuitiva. Recuerden que en x igual a 3 tenemos un punto crítico. Voy a hacer una gráfica aquí en verde. Miren cómo sería intuitivamente. Si esta fuera la gráfica de la función, este sería f de 3 y decimos que la función antes de x igual a 3 viene decreciendo, o sea que la función f podría haber hecho esto. Por ejemplo,
y venir decreciendo aquí, ¿vale? Esa es la información que estoy obteniendo de ahí. Me está diciendo que esta información de aquí, de que en el intervalo 2, 3, la función es decreciente, me está diciendo que antes de llegar al punto x igual a 3, la función viene en bajada, ¿vale? Y llega al punto crítico x igual a 3, y entonces significa que como viene en bajada, pues entonces no tiene más opciones que ser un mínimo, ¿listo? Si fuese en subida, pues si fuese que la derivada fuese positiva y si la función fuese creciente, pues en x igual a 3 debería tratarse de un máximo, ¿no? Entonces, eso es muy intuitivo, como les digo, es muy intuitivo. Simplemente, pues, hay que tener el sentido común para, pues, indicar que en este punto extremo, como la función viene en bajada, pues no tiene más opciones que ser un mínimo. ¿Listo? Entonces, ahí está. Esa es la explicación de por qué en x igual a 3 se trata de un mínimo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos entonces nuestra función. Tenemos entonces punto máximo, tenemos entonces un punto silla, tenemos entonces un mínimo local aquí. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si se trata de un máximo o si se trata de un mínimo? Bueno, hasta el momento no tenemos muchas ideas, hasta el momento no tenemos mucha teoría para averiguar si se trata de un máximo global o un máximo absoluto o un mínimo absoluto. ¿Qué podríamos hacer hasta el momento, no? Simplemente, pues, utilizar la intuición, utilizar, como les digo, el sentido común, utilizar algunas evaluaciones. Por ejemplo, yo sé que en x igual a 0 se trata de un máximo, por ejemplo, y yo sé que x, este de aquí va a ser un máximo absoluto, de hecho, va a ser un máximo absoluto, y yo sé que este va a ser un mínimo local, ¿vale? ¿Por qué sé que este va a ser un máximo absoluto? Bueno, simplemente porque yo más o menos conozco la función. Yo sé que la función es x al cubo menos 3x cuadrado. Y yo sé que esa función, cuando x es negativo, pero es muy grande negativo, esa función se va a ir hacia menos infinito, ¿vale? Por ejemplo, si yo evalúo esa función, por ejemplo, si yo evalúo esa función f evaluada en menos 100, esto me da menos 100 al cubo, ¿cierto? Menos 3 por menos 100 al cuadrado. Bueno, menos 100 al cubo es un número muy grande negativo y le estoy restando otro número que va a ser positivo, de hecho, o sea que eso va a ser más negativo todavía. En total eso va a ser muy grande, pero negativo. ¿Listo? De hecho, podemos ver la gráfica. Vamos a hacerla en GeoGebra. Vamos a ver la gráfica de esto. Y sería entonces así. ¿Listo? Como les digo, esta partecita de aquí funciona con bastante sentido común, es decir, bastante, digamos, análisis, ¿cómo le dije? Análisis intuitivo, digamos. Entonces la función es, aquí está, la función es x al cubo menos 3x cuadrado, ¿cierto? X al cubo menos 3x cuadrado. ¿Listo? Miren lo que les decía. Bueno, denme un segundito, borremos esta y coloquemos el intervalo que nos están diciendo ahí. Función x al cubo menos 3x cuadrado. ¿Listo? Desde menos 50 hasta 2, creo que era, ¿no? Hasta 3, hasta 3. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Algo hicimos mal de pronto? Ok. Denme un segundito, muchachos. Miremos a ver si algo hicimos mal. Nuestra función es 3x al cubo. Perdón, x al cubo menos 3x cuadrado. Está bien. Listo. A ver si algo hicimos mal. En el intervalo hasta 3. Hasta 3. Hasta 3. Ok. Hicimos ahí. Está bien. Listo.
Ahora analicemos qué fue lo que hicimos, a ver, porque me parece aquí que algo hicimos mal. Entonces, x igual a 0, x igual a 2 y x igual a 3 son nuestros puntos críticos. ¿Listo? Aquí de pronto hicimos mal esta evaluación, miremos a ver. Aquí de pronto hicimos mal esta evaluación. Nosotros escogimos 2.5. Ah, sí, aquí está mal la evaluación, muchachos. Qué pena con ustedes. Aquí está mal la evaluación. Miren que he puesto 3x menos, 3x por x menos 5. No, no es así. Es 3x por x menos 2. Aquí está mal la evaluación. ¿Listo? Entonces vamos a corregirla. Yo sí decía, no estaba correspondiendo con la gráfica. Entonces vamos a ver. Aquí me equivoqué. No es 3x por x menos 5, no. Es 3x por x menos 2, que es la derivada, ¿no? Entonces, este de aquí no es un 5, sino que debe ser un 2. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer la evaluación de 5 medios en este punto de aquí o en la derivada. Entonces sería 3 por 5 medios, de nuevo, no sé cuánto da, ¿vale? Pero sé que es positivo. 3 por 5 medios es positivo. El otro sería 5 medios menos 2. 5 medios es 2.5 menos 2, queda 0.5, es decir, positivo con positivo. Aquí esto me está dando positivo. La segunda derivada y la primera derivada me da positiva. Y estaba mal. Esa primera derivada me da positiva. ¿Listo? Significa que la función f no es decreciente, sino que es creciente. Ahora sí cuadra todo. ¿Vale? Y entonces significa que x igual a 2 sí es un punto crítico importante porque la función f viene decreciendo y en x igual a 2 comienza a crecer. O sea que aquí se trata entonces de un mínimo, ¿no? Viene decreciendo, comienza a crecer. Entonces se trata de un mínimo local, ¿vale? Y en x igual a 3, ¿qué pasó? Pues se trata entonces de un máximo. Ahora sí ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque entonces la función viene creciendo en el intervalo 2 a 3, viene creciendo y llega hasta 3, que es el punto crítico, y llega creciendo a 3, o sea que el punto más alto que toca es 3. Significa entonces que este es un máximo local. ¿Listo? Ese sí ya sería la corrección. Ese ya está coincidiendo con la gráfica de la función. Efectivamente había evaluado mal este punto de acá. Entonces, miren la gráfica de esa función. Aquí está esta grafiquita de aquí, la voy a ampliar un poquito. Ahí está, ¿vale? Entonces, efectivamente, desde menos infinito hasta cero, la función viene creciendo, justamente como lo habíamos indicado. Llega hasta x igual a cero, se trata de un máximo porque la función comienza a decrecer, justamente como lo habíamos indicado. Llega hasta x igual a 2, viene la función decreciendo, hasta aquí, hasta x igual a 2, y aquí comienza a crecer otra vez. ¿Listo? Entonces, ahí comienza a crecer y se trata entonces de una función con derivada positiva. Y llega hasta x igual a 3 y ahí se detiene, pero llega creciendo a x igual a 3. Entonces significa que x igual a 3 es un máximo. ¿Listo? Justamente lo que obtuvimos aquí. Entonces, palabras más, palabras menos, ya corroborando pues estos datos con la graficadora, observamos entonces que, como yo les decía, no va a haber un mínimo absoluto. ¿Por qué? Pues simplemente porque yo ya tengo un conocimiento previo de la función, ¿cierto? Y yo ya sé que esa función, cuando x sea muy grande, negativo, pero muy grande, esa función se va a disparar hacia más infinito. Es justamente lo que ustedes están visualizando aquí. La función se dispara hacia más infinito negativo. ¿Listo? Entonces quedaría así. ¿De acuerdo? Ahora, eh, cuando eso indica entonces pues que la función puede tomar valores muy grandes negativos y significa entonces que no va a tener un mínimo absoluto esa función porque pues siempre va a seguir decreciendo cuando x sea muy grande negativo. ¿Listo? Aquí va a haber un mínimo. Este mínimo aquí es un mínimo, de hecho, un mínimo relativo, ¿vale? Y máximo absoluto sí va a tener. Aquí hay dos máximos absolutos, de hecho.
x igual a 0 es un máximo absoluto, es el punto más alto de la función, y x igual a 3 también es un máximo absoluto, es el punto más alto de la función. Entonces, de hecho, esta función como tal tiene dos máximos absolutos, en x igual a 0 y en x igual a 3, ¿vale? Ese sería entonces el estudio de estos valores extremos, ¿de acuerdo? Deme un segundito, por favor. ¿Listo? Entonces, esa sería la situación ahí, ¿vale? Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Entonces, pasa lo siguiente también. Una característica de las funciones, una característica que tenemos en la función y que no hemos explotado es la de concavidad. ¿Listo? Eso también toca explotarlo un poco para poder apoyarnos ahí. ¿Qué es la concavidad? ¿No? Simplemente que cuando graficamos una función, observen, cuando graficamos una función, por ejemplo esa función, miren bien, hay una parte de esa función donde la función parece una U invertida, una U al revés, y hay una parte de la función que parece una U al derecho. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una función y esa función parece una U al revés, tiene como la forma de una U al revés, nosotros vamos a decir que es cóncava hacia abajo, y si la función parece una U al derecho, pues uno dice que es cóncava hacia arriba. ¿Listo? De eso se trata la concavidad. Y yo les comentaba hace algunos días que eso también nos puede ayudar a calcular o a encontrar los puntos críticos, o mejor dicho, los máximos y los mínimos. Porque si nosotros sabemos que hay un punto crítico, por ejemplo, en x igual a 2, que aquí hay un punto crítico, y sabemos que la función es cóncava hacia arriba, entonces, bueno, no le va a quedar otra opción a ese punto crítico que ser un mínimo. Si por el contrario nosotros tenemos un punto crítico, por ejemplo, x igual a 0, y sabemos que alrededor de ese punto la función es cóncava hacia abajo, pues no le queda otra opción a ese punto crítico que ser un máximo. ¿Listo? Entonces, la concavidad también nos puede ayudar. Incluso cuando uno tiene una función así que tiene concavidad hacia abajo y luego tiene concavidad hacia arriba, o viceversa, por supuesto, entonces va a existir un puntico por aquí, un puntico más o menos en esta zona, donde hay un cambio de concavidad, donde pasa de ser cóncava hacia arriba o a cóncava hacia abajo, o al revés, ¿no? Miren bien que por aquí debería ser un puntico más o menos en esta zona, donde la función deja de ser cóncava hacia abajo, donde la función deja de ser como una U al revés y pasa a ser como una U al derecho. Entonces, ese puntico donde ocurre ese cambio de concavidad, ese puntico se llama punto de inflexión. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo,
debería haber un puntico de inflexión donde hay ese cambio de concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba. ¿Listo? Aquí está. Esta es una gráfica de una cierta función. Miren, cóncava hacia abajo, parece una U. Parece una U al revés. Cóncava hacia arriba, parece una U al derecho. ¿Listo? Y aquí miren que en este caso, justamente en x igual a 0, está ocurriendo el cambio de concavidad. Es decir, estamos pasando de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿Listo? Está ocurriendo cambio de concavidad hacia abajo o a concavidad hacia arriba. Ese puntico x igual a 0, entonces, en este caso será un punto de inflexión. ¿Listo? ¿Cómo nosotros miramos si hay concavidad y qué tipo de concavidad es? Nosotros lo miramos con la segunda derivada, no con la primera derivada de la función, sino con la segunda derivada de la función. Miren este criterio de la concavidad, criterio de la segunda derivada para la concavidad. Entonces este criterio dice, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Miren lo que dice. Dice que si la segunda derivada es positiva, si nosotros tomamos la función, la derivamos 2 veces, y si esa segunda derivada es positiva, entonces la función debe ser cóncava hacia arriba. Miren, aquí está, segunda derivada positiva. ¿Listo? Que si la segunda derivada es negativa, entonces la función debe ser cóncava hacia abajo. Un ejemplo típico de esto, pues por supuesto, la más facilita de todas sería la función x al cuadrado, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. Todos conocemos la gráfica de la función x al cuadrado. La gráfica de la función x al cuadrado es x al cuadrado. Ahí está. Voy a borrar esta de acá. Aquí está la gráfica de la función x al cuadrado. Y bueno, por lo que les he mencionado ya, aquí es casi que obvio, ¿cierto? Que esto es cóncava hacia arriba. Es una función que parece una U, entonces cóncava hacia arriba. ¿Cómo demostramos que esta función efectivamente es cóncava hacia arriba? ¿Cómo demostramos matemáticamente? Pues calculando la segunda derivada de esa función. La primera derivada me da 2x. La segunda derivada de esa función me da simplemente la derivada de 2x, que es 2. Y observen que en este caso, la segunda derivada de esa función me dio 2, que ya es positivo, ya es mayor que 0 para todos los valores de x en los reales. ¿Vale? Me está dando que la segunda derivada es 2. Es positivo para todos los valores de x en los reales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la función f es cóncava hacia arriba. Así lo podemos colocar como f así para indicar que f es cóncava hacia arriba. Entonces, esa sería entonces la demostración matemática de que esa función x al cuadrado efectivamente pues es cóncava hacia arriba, ¿no? Que al derivar la segunda vez, al derivarla 2 veces, pues entonces darnos cuenta de que la derivada segunda pues es positiva para cualquier valor de x. Como yo les decía, hay funciones incluso que tienen el cambio de concavidad, ¿no? Por ejemplo, la función x al cubo, que ya vimos la gráfica hace un momento, pero vale la pena retomarla, fx al cubo, f de x al cubo. Entonces, esta función tiene un cambio de concavidad, ¿no? La primera derivada sería entonces 3x cuadrado y la segunda derivada sería entonces, baja el 2, sería entonces 6x, ¿no? La segunda derivada me dio 6x. ¿Cómo hago para saber si ese 6x es positivo, si es negativo? ¿Qué signo tiene esa segunda derivada? Bueno, simplemente, esta muy facilita, simplemente pues resulta que si yo quiero averiguar si 6x es mayor que 0 o cuando 6x es mayor que 0, paso el 6 a dividir y me quedaría entonces que x debe ser mayor que 0. Lo mismo si quiero averiguar cuando 6x es menor que 0, paso el 6 a dividir y me queda que, que x debe ser menor que 0. Palabras más, palabras menos, entonces de esta función x al cubo yo sé que para que la función sea cóncava hacia arriba,
eso va a ser cóncava hacia arriba siempre que x sea mayor que cero, ¿no? Mejor dicho, va a ser cóncava hacia arriba en el intervalo desde cero hasta más infinito. Y va a ser cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta cero. ¿Listo? Incluso se puede tocar el cero, no hay ningún problema. Aquí podemos colocar cerrado en cero. No hay ningún problema. Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar. Lo que no podemos tocar es a infinito, ¿no? Y pues bueno, esto ya habíamos visto la gráfica muy conocida, x a la 3, es justamente lo que decíamos, ¿no? Tiene concavidad, es cóncava hacia abajo, listo, desde menos infinito hasta cero. Justamente aquí en x igual a 0 hay un punto de inflexión. En x igual a 0 hay un punto de inflexión, es donde cambia la concavidad de cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba. Ese punto de inflexión van a ser importantes, de hecho, y entonces, bueno, nuestra función se vuelve cóncava hacia arriba. ¿Listo? ¿Cómo unimos ahora sí todo esto? ¿Cómo hacemos para unir toda esta parte de aquí? Bueno, unamos primero definiendo exactamente qué es un punto de inflexión, porque yo simplemente lo he dicho en palabritas, ¿no? He dicho que un punto de inflexión es un punto donde la concavidad pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Eso lo he dicho pues así como muy, digamos, de manera charlada, no he dado la definición matemática como tal, pero nosotros podemos definir los puntos de inflexión de manera matemática. Entonces, voy a colocarlo así. Voy a colocarlo así. Definición. Y miren cómo vamos a definir los puntos de inflexión. Esto va a ser muy importante que entendamos esto. ¿Listo? Miren bien cómo era que teníamos la situación. Nosotros teníamos nuestra función f. ¿Listo? Nuestra función f común y corriente. ¿De acuerdo? Habíamos definido para nuestra función f común y corriente, habíamos definido entonces los puntos críticos. ¿Recuerdan? Los puntos críticos eran puntos donde, a ver, aquí los voy a colocar, puntos críticos. Puntos críticos serán puntos donde f' de x era igual a 0 o f' de x no existen, ¿cierto? Esos eran los puntos críticos, donde la derivada nos daba 0 o donde la derivada no existiera. ¿Listo? Esos eran los puntos críticos, donde la derivada da 0 o donde la derivada no existe. ¿Listo? Ahora, los puntos de inflexión, muy, muy atentos con esto porque es muy importante y es difícil de entender al principio. Los puntos de inflexión van a ser los puntos críticos de la derivada. Los puntos de inflexión van a ser los puntos críticos de la derivada. Es decir, los puntos de inflexión van a ser los puntos críticos, pero de la derivada. Quiere decir que los puntos de inflexión van a ser los puntos donde la segunda derivada no existe o es igual a 0 o la segunda derivada no existe. Miren que esto es muy importante y muy, digamos, difícil de entender al principio. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada de la función no existe o donde la derivada de la función me da 0. Los puntos críticos son, los puntos de inflexión, perdón, son los puntos donde la derivada de la derivada es 0 o donde la derivada de la derivada no existe. Palabras más, palabras menos, los puntos de inflexión son los puntos críticos de f', ¿vale? Entonces los puntos de inflexión son los puntos críticos de f', ¿vale? Eso de ahí es vital entenderlo porque
la gráfica o el tema que sigue depende enteramente de cómo entendamos esa situación ahí. Nosotros tenemos nuestra función, por eso voy a volver un poquito. Nosotros tenemos nuestra función. Si nos dicen calcule los puntos críticos, entonces nosotros hacemos la primera derivada de la función y buscamos dos opciones, donde la primera derivada es 0 o donde la primera derivada no exista, ¿vale? Si nos dicen busque los puntos de inflexión, nosotros derivamos la función dos veces, calculamos la segunda derivada y miramos donde esa segunda derivada nos da 0 o donde esa segunda derivada no exista. ¿Listo? Y es importante entender la relación que pasa ahí. Los puntos críticos son respecto a la función f, los puntos de inflexión son los puntos críticos respecto a la función f'. ¿Listo? Por eso, aquí, aquí no, a ver, en nuestro parcial, de hecho, había un ejercicio. A ver si de pronto me sirve aquí alguno de nuestro parcial. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, eh, miren que la función azul, ¿cierto? Es cóncava hacia abajo, en esta parte de aquí, desde menos infinito hasta 2, de hecho, es cóncava hacia abajo, y en cóncava hacia abajo, en 2, aquí en x igual a 2 pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces, en x igual a 2, nosotros encontramos un punto de inflexión. ¿Listo? En x igual a 2, nosotros encontramos un punto de inflexión que justamente corresponde con un punto crítico de la derivada de la función. ¿Listo? Ahora bien, toda esta información, todo esto que hemos dicho, tiene que juntarse, tiene que unirse todo esto que hemos dicho acerca de los puntos críticos, los máximos y los mínimos, los puntos de inflexión, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, tiene que juntarse toda esta información, tenemos que saberla leer para poder nosotros desarrollar o para poder nosotros investigar la última parte de este curso. ¿Listo? Ahora bien, como les decía además, hay un criterio, el criterio de la segunda derivada para extremos locales, ¿cierto? Que nos dice cuándo un punto crítico es máximo o es mínimo, estudiándolo pues con respecto a los puntos de inflexión. Miren, o con respecto a la concavidad. Miren, por ejemplo, esto. Esto ya lo hemos dado charladito, simplemente que aquí está ya oficialmente. Miren, este criterio que está acá nos dice, si nosotros tenemos un punto crítico, ¿vale? Si nosotros tenemos un punto crítico, aquí está, listo. Entonces dice así, suponga que f segunda, suponga que la segunda derivada es continua en un intervalo que contenga AC. Listo. Miren bien qué es lo que está pasando aquí. Dice, si usted tiene un punto crítico, miren, si f' de C es 0, es decir, si C es un punto crítico de la función, ¿vale? Si usted tiene que C es un punto crítico de la función, toma la segunda derivada, calcula la segunda derivada y evalúa esa derivada en el punto crítico y le dio negativa, es decir, en otras palabras, la función es cóncava hacia abajo, en otras palabras, en el caso 1, la función es cóncava hacia abajo, justamente lo que decíamos el otro día, y hace rato también, la función es cóncava hacia abajo, aquí es x igual a c, y justamente en x igual a c la función es cóncava hacia abajo, pues no le queda otra opción que ahí encontrar un máximo. Por eso uno tiene un máximo local. Lo mismo al contrario, ¿no? Lo mismo así. Si vemos que f de c es un punto crítico, ¿vale? Si vemos que c es un punto crítico, es decir, que la derivada de c nos está dando 0, pero que la segunda derivada es positiva al evaluarla en c, quiere decir que la función ahí es cóncava hacia arriba. Aquí está x igual a c, es cóncava hacia arriba. Quiere decir, en otras palabras, que no tiene otra opción que ser un mínimo local. ¿Listo?
Y adicionalmente da un caso donde la prueba no concluye nada. Nos dice que si tenemos un punto crítico y la segunda derivada nos da cero, la segunda derivada nos da cero, entonces la prueba no es concluyente. No nos dice si es un máximo o si es un mínimo o si es un punto de silla. Entonces, este criterio, la segunda derivada, también se puede utilizar. No es tan común utilizarlo como el de la primera derivada, pero bueno, se puede utilizar. ¿Listo? Si tenemos un punto crítico, evaluamos la segunda derivada. Si la segunda derivada en ese punto crítico, al evaluarla en el punto crítico nos dio negativo, significa que ahí tenemos un máximo. Si nos dio positivo, significa que ahí tenemos un mínimo. Si nos dio cero la segunda derivada, significa que puede ser cualquier cosa. Puede ser tanto máximo como mínimo, como punto de silla. Entonces, ese criterio de la segunda derivada, tenemos ahora sí que unir todos los criterios para poder establecer las gráficas de las funciones. Observen bien, ya este ejemplo 7 tiene que ver con gráfica de funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Un ejercicio, esto es largo, esto es un poco complejo, ¿vale? Es un poco complicado, pero lo que tenemos que ver en este ejercicio, por ejemplo, en este ejemplo número 7, es lograr hacer un, digamos, candidato o una candidata a hacer la gráfica de esa función f que está ahí. Con toda esta información de máximos y mínimos, con toda esta información de puntos críticos, con toda esta información de puntos de inflexión y todo esto, nosotros tenemos que lograr hacer un bosquejo de la gráfica de esa función f. Entonces ahí va a intervenir toda la teoría que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Va a intervenir aquí. Vamos a tener que calcular puntos críticos, puntos de inflexión, todo esto para hacer la gráfica de esa función. ¿Listo? Lastimosamente, pues son las 9:33. La verdad es que no vamos a alcanzar la gráfica de esta función porque es un proceso bastante largo, es un proceso bastante complicado. Necesitamos tiempo, necesitamos al menos 30 minutos, 40 minutos para hacer esa gráfica. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algunos pasitos ahí y de sacar alguna información. Y en la próxima clase retomamos un poquito esto. ¿Listo? Entonces, quedaría así. Trace la gráfica de la función. Entonces, vamos a tratar de trazar una gráfica de esa funcioncita que está ahí. Vamos a copiarla y vamos a pegarla acá. ¿Listo? Esa va a ser. Bien. Para tratar de hacer un bosquejo, de la gráfica de esa función, por supuesto que primero nosotros tenemos que saber los puntos críticos de esa función. ¿Listo? Tenemos que hacer un estudio de máximos y mínimos de esa función. Incluso aquí en el libro mencionan, miren que aquí dan como una especie de proceso para hacerlo. Aquí están, miren. Aquí está el proceso que puede tener. Incluso, pues, incluso dice que primero mire si tiene simetrías y mire si tiene cosas que puedan ayudar, ¿no? Esta función en particular, pues, no tiene simetrías. De hecho, no es una función par o una función impar. Recuerden que cuando tenía simetrías era cuando era una función par o una función impar. Esta no es par ni impar, entonces no va a tener simetrías como esas. ¿Vale? Dice, determine la derivada y la segunda derivada. Dice, determine los puntos críticos. Miren que aquí era un procedimiento, pues, para hallar, para hacer todas estas gráficas. ¿Listo? Dan como una especie de algoritmo que si uno lo sigue, pues, termina pues, haciendo bien todo el ejercicio. Entonces, dice así, para poder realizar un proceso de gráfica, yo necesito primero, dice, pues, conocer los valores extremos, conocer dónde hay máximos, dónde hay mínimos de esa función. ¿Listo? Entonces, lo primero es eso, estudio de máximos y mínimos, pongámosle estudio de valores extremos. ¿Listo? Estudio de valores extremos. Entonces, ¿qué necesito ahí? Pues averiguar si esa función tiene máximos o tiene mínimos. ¿Listo? ¿En qué intervalos es creciente? ¿En qué intervalos es decreciente? ¿Qué hago yo para esto? Pues estudio de valores extremos, lo estudio con el criterio de la primera derivada, por ejemplo. Entonces yo calculo la de primera derivada de esa función.
La derivada de la función x a la 4 menos 3 menos 4x a la 3 más 10 es, la derivada de x a la 4 es 4x a la 3, la derivada de menos 4 por x a la 3 bajo el 3 quería 12, ¿cierto? Menos 12x a la 2 y la derivada de 10 es 0. Entonces, la derivada me queda así, 4x a la 3 menos 12x a la 2. ¿Listo? Cálculo puntos críticos, o saco mi lista de puntos críticos. Recuerden, puntos críticos salen siempre que la derivada de la función sea 0 o la derivada de la función no existe. En este caso, nosotros no vamos a tener con que la derivada, no vamos a tener problemas con que la derivada no exista. De hecho, la derivada existe para todos los valores de x. ¿Por qué? Porque la derivada me dio un polinomio que no tiene ningún problema en cualquier valor de x. Además que no me están dando un intervalo cerrado en donde tengo que restringirme. Me están diciendo, esa es la función y considérala en todos los reales. Entonces, no me están dando un intervalo donde los extremos van a ser puntos críticos, ¿no? Simplemente me están diciendo, esa es la función en todos los reales. Entonces, no voy a tener problemas en este caso con que la derivada no exista. Mi único problema va a estar entonces con que la derivada me dé 0, que es en este caso acá, ¿cierto? ¿Qué hago para ese caso? Pues exactamente eso. Igual o la derivada a 0, esto me da que 4x a la 3 menos 12x a la 2 es igual a 0, ¿vale? Factorizo esto, puedo factorizar 4x al cuadrado, de hecho, me quedaría 4x al cuadrado, factor de x menos 3 igual a 0, de hecho, factoricé rápidamente, me quedó así, y yo puedo concluir aquí que 4x al cuadrado es igual a 0 o que x menos 3 es igual a 0. Mejor dicho, en otras palabras, que x es igual a 0, ¿vale? Simplemente pasando el 4 a dividir y sacando raíz cuadrada, o que x es igual a 3. Entonces tengo mi lista de puntos críticos. Puntos críticos, x igual a 0 y x igual a 3. ¿Listo? Esa es mi lista de puntos críticos. Si yo hago mi plano cartesiano por aquí, voy a hacer un planito cartesiano. Por acá, un poquito más grande, voy a ampliar un poquito. Aquí está, bueno. Y 0 y 3, ¿cierto? X igual a 0 y X igual a 3. Entonces voy a dibujar, voy a marcar dónde está X igual a 0 y dónde está X igual a 3. X igual a 0, 1, 2, 3. X igual a 3. ¿Listo? Entonces tengo dos zonitas en el plano cartesiano, ¿no? Dos zonitas que voy a pintar de café. Ahora las borramos. Simplemente como para que queden de, de, de evidencia acá. Ahora las borramos. Bueno, esto genera realmente tres zonas, ¿no? Desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito. ¿Listo? Genera estas tres zonas de acá. Este es mi plano cartesiano, este es eje X, este es eje Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito saber? Ya tengo mi lista de puntos críticos, que son x igual a 0 y x igual a 3. Yo sé que si esta función tiene un máximo, que si esta función tiene un mínimo, pues deben estar en esos puntos críticos. Entonces, ahora lo que debo hacer es verificar x igual a 0 y x igual a 3, qué son, si son máximos o si son mínimos. ¿Listo? Para eso, ¿qué voy a hacer? Para eso, pues estudio la primera derivada. Yo sé que si la primera derivada es negativa, entonces la función es creciente. Si la primera derivada es positiva, entonces la función, si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente, ¿no? Entonces, tomo mi primera derivada, la voy a reescribir acá, simplemente como para tenerla más cerca. La primera derivada es, ya la factoricé, de hecho es esta de acá, es 4x a la 2 por x menos 3. Y la evalúo en cualquier punto negativo, antes de 0. La evalúo en cualquier punto negativo. Puede ser, por ejemplo, en menos 1. 4 por menos 1 al cuadrado me da 4, y menos 1 menos 3 me da menos 4, y me da 4 por menos 4 me da negativo. Entonces, en el intervalo, desde menos infinito hasta 0, la primera derivada me está dando negativa. Miren bien, otra vez necesito el signo de la primera derivada, ¿no? Entonces, evalúo en cualquier numerito entre menos infinito y 0. En cualquier numerito, y únicamente necesito saber es qué signo tiene. No necesito saber el valor exacto.
¿Listo? Entonces yo digo, si evalúo, por ejemplo, en menos 1, que está aquí, en esta parte de por aquí, entonces quedaría 4 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1. Entonces 4 por 1, 4 por esta primera parte de acá. Pues la segunda parte sería menos 1 menos 3 da menos 4. 4 por menos 4 me da menos 16, me da negativo. Quiere decir que en la primera parte, en el intervalo desde menos infinito hasta 0, la función es negativa. O mejor dicho, la derivada es negativa. Esto significa que en este intervalo desde menos infinito hasta 0, la función es decreciente. ¿Vale? Esa es otra pista que saco yo de ahí. La función entonces desde menos infinito hasta 0 es decreciente. ¿Listo? Vamos entonces con la parte entre 0 y 3. Lo mismo evalúo en cualquier numerito en el intervalo desde 0 hasta 3 a la primera derivada. Por ejemplo, evalúo en x igual a 1. Sería 4 por 1 al cuadrado es 4 y 1 por menos, 1 menos 3 es menos 2. 4 por menos 2 me da menos 8. ¿Cierto? Ujú. Entonces, otra vez. A ver, no nos vamos a confundir aquí como hace rato. Sería entonces 4 por 1 al cuadrado es 4, está bien. Ujú. Y aquí sería 1 menos 3 es menos 2 y 4 por menos 2 menos 8, está bien. O sea que esto es negativo y por tanto la función también es decreciente. ¿Listo? Es decreciente. Y en el intervalo desde 3 hasta más infinito, evalúo en cualquier numerito entre 3 y más infinito, por ejemplo, evalúo en x igual a 4, sería entonces 4 al cuadrado, 16, ¿cierto? Por 4 da como 64, y 4 menos 3 da 1, por 64 a 64 da positivo. Repito, no me interesa la evaluación exacta, me interesa saber si es positivo o si es negativo. Quiere decir entonces que como la derivada es positiva, la función es creciente. Entonces, esa es una primera pista que tenemos de esta función. La función f es decreciente desde menos infinito hasta 0, llega hasta 0 y sigue decreciendo otra vez, ¿vale? Y llega entonces hasta x igual a 3 y aquí dejó de decrecer y comenzó a crecer. Significa que x igual a 3, de hecho, es un mínimo, ¿vale? Es mínimo de la función, es un mínimo. O hay un mínimo en x igual a 3, hay un mínimo de la función, ¿vale? Y en x igual a 0 es un punto de silla. Aquí no hay ni máximo, ni no hay máximo, ni mínimo. ¿Listo? En x igual a 0 no hay ni máximo, ni mínimo. Y en x igual a 3 hay un mínimo de esa funcioncita de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos. Este es digamos, nuestro avance hasta el momento. Ya tenemos alguna información de la función f original. Ya sabemos que en el intervalo desde menos infinito hasta 0 la función es decreciente, que desde 0 hasta 3 es decreciente también, y desde 3 hasta más infinito es creciente. ¿Listo? ¿Cómo sacamos más información? Pues sacamos más información conociendo la segunda derivada de esa función. Entonces, nosotros obtenemos la segunda derivada de esa función. Aquí la voy a calcular, de hecho, f segunda de x va a ser la derivada de esto, ¿no? Va a ser la derivada de la derivada, es decir, la derivada de 4x a la 3 menos 12x al cuadrado. Entonces sería la derivada de 4x a la 3 bajo el 3 me quedaría 12x a la 2 menos la derivada de 12x a la 2 bajo el 2 me quedaría 24x. Entonces, la segunda derivada de esa función me dio 12x a la 2 menos 24. ¿Listo? Voy a volverla a copiar por acá. La segunda derivada de esa función me dio 12x a la 2 menos 24x. 24x. ¿Listo? Y ahora con esa segunda derivada yo calculo mis puntos de inflexión. Yo calculo mis puntos de inflexión. Mis puntos de inflexión son, recuerden, los puntos críticos de la derivada, es decir, los puntos donde la segunda derivada da 0
o no existe. Inflexión. Donde la segunda derivada de cero o donde la segunda derivada no existe. Pero aquí pues no hay problema con que no exista porque la segunda derivada es un polinomio, no tenemos un intervalo cerrado, no tenemos nada. Entonces con esa parte de acá no va a tener problema. Los que sí voy a poder calcular son los puntos de inflexión destinados a que la segunda derivada no es de cero. Entonces sería algo así. F segunda de x igual a cero sería entonces 12x cuadrado menos 24x igual a cero. Puedo factorizar una x o puedo factorizar 12x. De hecho, 12x es factor de x menos 2 igual a cero. Y esto me indica que 12x es igual a cero o bien x menos 2 es igual a cero. Por tanto, yo puedo indicar que mis puntos de inflexión son 0, pasando el 12 a dividir, me quedaría 0 dividido entre 12, que es 0, o bien x igual a 2, pasando el 2 a sumar. Entonces, mis puntos de inflexión, tengo dos puntos de inflexión, x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, esos son mis dos puntos de inflexión, x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, los voy a marcar aquí. X igual a 0 es punto de inflexión y x igual a 2 es punto de inflexión. ¿Listo? X igual a 0 y x igual a 2 es punto de inflexión. De hecho, voy a hacer una rayita azul aquí en x igual a 2, porque como es punto de inflexión, aquí hay un cambio de concavidad. Puede haber un cambio de que pase de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, miren que por eso les decía que el ejercicio es un poco complicado, requiere bastantes pasos. Hasta ahora tenemos los puntos críticos, sabemos dónde hay mínimo, sabemos dónde no hay mínimo, sabemos dónde hay un punto de inflexión. De hecho, hay dos puntos de inflexión, en x igual a 0 y en x igual a 2 tenemos puntos de inflexión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Estudiar cuándo esa función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Miren que todo eso es un proceso largo, por eso les decía que toma más de media hora. Entonces, miren, ya vamos aquí. Profe, Determine, por favor, dime, ¿sí? ¿sería tan amable de dejarme ver más arriba la gráfica? Bueno, dame un segundito, ya voy para allá, ¿listo? Dame un segundito y ya la coloco otra vez. Entonces dice así, miren dónde vamos. Dice, determina los puntos críticos de f si los hay e identifique el comportamiento de la función en cada uno de ellos. Ya eso lo hicimos, ya averiguamos de los puntos críticos si eran máximos o mínimos, ¿vale? Eso ya lo hicimos. Determine dónde es creciente la función y dónde es decreciente. Eso también lo hicimos. Determinamos dónde era creciente, dónde era decreciente. Miren que aquí marcamos. ¿Listo? Ahora ya no alcanzamos, pero pues ahora les pongo, la próxima clase pues hacemos la función en limpio para que quede claro esto, ¿listo? Pero aquí ya marcamos dónde era creciente, dónde era decreciente, ¿listo? Entonces vamos en esta zona aquí, ¿no? ¿Dónde es creciente, dónde es decreciente? Determina los puntos de inflexión si hay alguno y la concavidad de la curva. Entonces en este momentico en nuestro procedimiento iríamos en el punto 5. Aquí es donde vamos, nos estamos determinando los puntos de inflexión. Ya los determinamos, de hecho determinamos que hay dos, y aún no hacemos es lo de la concavidad de la curva. Pero como ustedes ven, este ejercicio es bastante larguito. ¿Listo? Entonces, voy a dejarlo hasta aquí hasta el momento porque lo que viene pues también requiere bastante tiempito, ya no vamos a alcanzar. La próxima clase, por supuesto que lo terminaremos y por supuesto que haremos otro de estos para que quede claro totalmente porque quede claro pues esta parte, pero sí, este procedimiento que dan aquí o este procedimiento que se aconseja aquí es muy importante tenerlo en cuenta. Primero nosotros tenemos que mirar simetría, si hay alguna, en este caso no había ninguna, pero pues es importante pues de pronto ahorra trabajo. Determinamos la primera y segunda derivada, eso pues lo podemos hacer fácilmente. La segunda, esta tercera parte pues es determinar los puntos críticos y saber si es máximo o mínimo en cada uno de ellos. Después determinar si la función es creciente o decreciente, eso lo hacemos con la primera derivada. Luego determinar los puntos de inflexión, eso lo hacemos con la segunda derivada. Y determinar la concavidad de la curva, que también lo hacemos con la segunda derivada. ¿Listo? Luego dice que viene un proceso de identificar asíntotas, si las puede tener, si es que las tiene, y luego trazar ya la curva como tal. ¿Listo? Trazar la curva
como tal, pues que es el paso que tenemos que hacer bien. ¿Listo? Entonces, hasta el momento vamos a dejarlo aquí. Hasta el momento vamos a dejarlo aquí, pero vieron que el proceso no es tan sencillo y requiere bastante tiempo, ¿listo? Entonces hay que hacer un estudio completo con todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Hemos un estudio de la primera derivada, de puntos críticos de la primera derivada o con la primera derivada, puntos de inflexión con la segunda derivada y todo eso pues es un proceso bastante engorroso y bastante largo, pero realmente aquí es donde vamos a trabajar, aquí es donde vamos a, digamos, a usar todo lo que hemos visto de cálculo diferencial. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Profe, una pregunta. El parcial que uno haga lo sube al Classroom o se lo envía por correo? Es que no escucho. Classroom, al Classroom. ¿Listo? Ahí donde lo puse, de hecho está clasificado como tarea, ahí lo pueden subir. Ahí donde lo dejé en el Classroom, ahí lo puse yo como tarea. ¿Listo? Miren que aquí está tarea hasta mediodía, ahí aquí lo pueden subir, de hecho, ahí lo hace, ahí hacen la entrega de la tarea, mejor dicho, y listo, ¿vale? Le ponen a entregar tarea y suben el PDF ahí y ya queda. Vale, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Y repito, terminamos de hacer este ejercicio y hacemos otro de estos para que quede claro totalmente, haciendo todo el proceso que hay que hacer para una gráfica. ¿Listo? De pronto el que sigue, en el ejemplo que seguía, yo lo vi, este ejemplo aquí, mucho más interesante, mucho más difícil y creo que aquí se va a ver mejor las cosas. Ahí yo creo que vamos a poder obtener como más ilustrativo este ejemplo acá. ¿Listo? Porque dice que calcular asíntotas y todo eso. Entonces, ahí va a haber un ejemplito un poquito más difícil para hacer. Yo creo que Profe, sí. hoy sube la clase. Sí, hoy las voy a subir. ¿Listo? Hoy subo las clases para que queden al día también ¿A qué con... hora la sube para estar pendiente? Ya toca por la noche, ya toca por la noche. ¿Listo? Bueno, Ya. listo, muchachos. Entonces nos vemos, que estén muy bien. Buen fin de semana a todos. Vale, profe, Y gracias, nos profe. vemos Chao, profe. entonces. Chao, compañeros. Chao, chao, muchachos. Gracias.